Hoy me toca empezar hablando de invitados que también son presentadores y que son parte de este programa, pero a la vez son los músicos que vamos a homenajear. Es curioso. 20 años cumple Perú Salvaje este 2025, probablemente la banda más importante en esta zona de la Libertad, de la zona norte, de los últimos años, sobre todo este siglo XXI, podemos decir. Y a la vez, tanto Garun o Flavio Martínez y Adrián Bella Young también conformaron el staff de Isopofonia. De hecho, se podría decir que fueron los fundadores de Isopofonia, ¿no? Y que yo después me adherí y me uní, ¿no? Entonces, estamos acá celebrando de algún modo, recordando esos dos, por un lado el proyecto musical, probablemente más importante y más rompedor de esta escena, para muchos de los que seguimos su música desde hace 20 años. Y también este programa de joda, de conversación, que de algún modo se adelantó a mucho del estilo que después ya se implantaría en las redes, ¿no? De humor político, de humor sarcástico. Si no han visto, vayan a chequear Cuñas Electorales de Isopofonia de 2014. Este par, Adrián y Garun, fueron los creadores. Mucha gente pensó que yo había tenido algo que ver porque era un humor totalmente sarcástico y corrosivo, pero no, ahí estaba. Ese día no sé qué estuve haciendo, no recuerdo bien, pero no fui, no caí. Ustedes se quedaron en el estudio y salieron esas genialidades, que los vayan a verlo, vayan a chequearlo. Cuñas Electorales, que fue la razón por la cual tuvimos que salir de FM 96, ¿no? Tú eres la razón. Pero bueno. La cosa es que hoy día queríamos hablar de Perú Salvaje, pero para los que no conocen Perú Salvaje, no. Perú Salvaje no se ha disuelto porque su vocalista ha sido a México, o su ex vocalista, ¿ya? O uno de sus tantos vocalistas que tuvo. Sino, Perú Salvaje sigue aquí. Y yo sé que vamos a tener algo, y ya nos van a adelantar qué se viene acá en Isopofonia, pero quería un poco rememorar y recordar y preguntarles esta cronología que he hecho de ustedes, de Perú Salvaje como banda, que quizás ustedes van a ir corrigiendo cuando acabe esto y me dirán, ¿no? Pero yo lo he visto así, en estos 20 años lo podría separar así, ¿no? Digamos por quinquenios, ¿no? 5 años podemos separarlo, ¿no? Esos primeros 5 años del 2005 al 2009, ahí son 4, esa es la etapa Yardi, y que vamos a hablar de eso, y sobre todo la etapa chasquera, contracultural. Después se va Yardi y comienza la etapa del 2010, que en ese año es como una especie de división de aguas, es como tienen como 10 vocalistas distintos. Y de ahí aparece en el 2011, o al parecer, o a fines de 2010, creo que Alberto. Y ahí aparece ya la etapa que para muchos es la etapa ya más conocida de Perú Salvaje. Digamos, la etapa ya comercial, la etapa que después daría fruto culminaría en 2014. Primero, la primera etapa fue Degollador, y la segunda sería la de el segundo disco, Sacrificio, 2014 sacaron, ¿no? Ese segundo disco, ¿no? De 2006... y de ahí 2014. Y de ahí ya viene una tercera etapa, ¿no? Que ya de 2014 a 2019, 2015 a 2019, que creo que culmina con el tema de los sinfónicos, panamericanos, los Juegos Panamericanos, que probablemente haya sido la etapa alta, ¿no? La FIL, cuando tocaron en la FIL, la sala llena, creo que fue 29 de julio, que por lo general esa fecha toca las bandas importantes, o más importante siempre, para 28 o 29, ¿no? Y de hecho creo que todo el público estaba, prácticamente el 90% de los trujillanos en Lima, ¿no? Se reunió, fue como una reunión ahí de toda la gente, todo el mundo estaba ahí, y de ahí ya vino la pandemia, y ya después vino, ¿no? Pero entre esas etapas, ¿no? Hubo unas idas, venidas, integrantes que fueron, que llegaron. Es toda una familia, no sé cuánta gente ha estado, como más de 100 personas, creo. Perú Salvaje lo ha integrado, ¿no? En todo ese aspecto, ¿no? Y comenzó con ustedes. ¿Cuáles fueron esos primeros integrantes?
O sea, el germen primero. De ustedes dos, pero había alguien más. Claro, estaba Peter Mosso, pues. Pero en sí el germen salió de Flavio. O bueno, no sé, porque... Es decir, o fue cuando nos conocimos, creo. Esa mitosis era complicada. Sí. Yo estaba haciendo covers, todos teníamos su banda de covers en ese momento, ¿no? Excepto Yarly, que él tenía una banda de música propia, de sus temas. Todos hacíamos covers por nuestra cuenta. Tú tenías tu banda metalera también, ¿verdad? Sí, yo tenía una banda de metal. Sí. O se hacían propias. No, metal. Eran covers, ¿no? Creo que sí, es como explorar, ¿no? Aprender también. En uno de esos conciertos punk que yo voy a tocar con estas bandas, me encuentro con Peter Mosso, el baterista. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Bueno, porque habíamos tocado de más chibolos. Me dice, hay que hacer algo de música de mí. Sí, yo vi que estaba en una banda de música propia, Arge, que era como un punk hardcore. Locazo. El mismo punk de siempre, pero con Peter en la batería. Entonces eso lo estaba convirtiendo en algo raro. Dije, Peter, ya, bacán, hay que hacer algo. Y después de que tenía ya a Peter en la cabeza y conocía de manera segunda a Carlos, que estaba con otra banda, era amigo de un amigo, Carlos. En esta conversación nos quedamos nosotros la vez pasada ahí en la pollería. Sí. Que nos conocimos en un concierto de metal, que Adrián me odiaba porque él era metalero. Y yo me alucinaba metalero, pero tenía un polo azul oscuro. Ni siquiera, pero no, era azul oscuro. ¿No? Así como esto casi. Y ahí nos conocimos porque, no sé qué, llegó mi viejo a llevarme, entonces estábamos en un sol, éramos universitarios un poco arrancados, pues, ¿no? Como todos, ¿no? Y no sé por qué terminaste enterándote que yo venía por acá. Sí, que éramos vecinos, en verdad. Pero ¿por qué fue que nos juntamos? O sea, había otra mancha metal. En esa época los metaleros no se conocían y la música los hacía conversar, creo, ¿no? Claro, sí, era parte de... Aunque sea, le dio el asco al Adrián para hablarme, ¿no? Para intercambiar unas palabras y se ahorró el taxi esa vez, ¿no? Bueno, sí, parte, así más o menos fue. No, ahí partió eso, pero de ahí yo le engañé encima. Sí. Porque sí. dije, Cholo, puta, nos falta gente porque nos falta bajista porque vamos a hacer una banda covers de Bon Jovi, de Deep Purple. No, de Deep Purple me dijo. Deep Purple te dije, ¿no? Sí, me dijo, no, vamos, mira, tengo un proyecto, quiero hacer un tributo a Deep Purple. Algo así. Deep Purple, súper rock clásico, ya, vamos a hacerlo. Es true. Es true, sí, era un metalero true, así, es true. Y quedamos una fecha, ¿no? Vamos a encontrarnos en el estudio de Peter Mosso. Ya, genial, yo conozco el estudio de Peter Mosso, vamos. Llegué y me encuentro con Carlos Aguilar, que no era metalero. ¿Qué es San José Obreíno? ¿Ya? O sea, un pitú punk. Punk pituco, no era cualquier tipo de punk, el punk normal mugriento que no tiene plata, no, él tenía plata y era punk. Imagínate un metalero de esa época como la visión de él, a ver. ¿Era de qué? ¿2004, 2005? 2004, sí. Finales, ¿no? No, inicio 2004, porque 2005 ya grabamos, creo, al final de ese año. ¿Sí? Sí, 2005 2004, tienes razón. 2004 y 2005 fue medio año de... Sí. Y el Peter era un chibolo que que estaba vestido de salsero, pero no Claro, tenía su era. aretito. Y yo, que era el metalero que no cumplía los estándares de Metal True de Adrián, y dije, miró Pero así, tú eras trash, pues, ¿no? Tú tenías tu banda de tributo a de Metallica. pero también hacíamos My Chemical Romance en esa época. No, puta. Bacán, cualquier Roma. Pero pero imagínate, Adrián llegó y todos llegaron y todos miraron, excepto Peter, porque Sí, Peter ese estaba seguro acostumbrado. siempre en otro sitio. ¿No? Sí. Ya llegó él sabiendo que iba a hacer, que tenía que hacer una licuadora con lo que llegaba, bueno. No, y gran músico. Claro, pero todos se miraron así como que... Sí, yo en Este huevón está en la banda, yo este huevón en está- verdad pensé, vi esa constelación y dije, ¿qué va a salir de acá? Dice, como que es... ¿Qué hago acá? ¿Qué has hecho, Garo? ¿Qué Pero quimera? no tenías todavía suficiente confianza como para mandarme a la mierda de Sí, arranque, sí. ¿no? Por eso me imagino que Adrián se quedó un rato. No, la verdad fue que comenzamos a tocar, es decir, para colmo, se habían estudiado los temas, es decir, yo siempre he sido un poco nerd para la música, ¿no? Siempre he Llegaste a agarrado... tu tarea. Sí, llevaba la tarea, siempre tocaba. Entonces yo vi que lo habían sacado, entonces, y lo habían sacado bien. Y Peter me sorprendió, Carlos Aguilar me sorprendió porque fuera, en mi mente, ¿no? A pesar que no es un estilo que domina, lo hizo. Lo decía, claro, lo marcaba. Hizo, ajá. Entonces,
fue como, bacán, interesante, vi mucho potencial en esa constelación y ahí fue mi primer aprendizaje con ese grupo, ¿no? A abrir la mente, ¿no? Entonces, como, a ver qué puede pasar, a ver, hagámoslo pues, porque algo va a pasar. Creo que de arranque nos pusimos a componer porque Carlos dijo, tengo una canción por acá, tal vez podemos llamearla, puta, la metió, puta, y fluyó todo así como Sí. si fuera Sí, piezas de rompecabezas, pero sí, y Peter me acuerdo que ordenaba, ¿no? Decía, ya, esa idea está buena, ya, vamos a hacerlo, ahora lo repetimos 2 veces, lo repetimos al final, vamos a buscar algo en la mitad. Hacía Peter, Peter ¿no? estaba con el cerebro, pero ¿de cuánto? 17 años, creo, él. Sí, y él ideaba muchas, ya, ¿cómo pasamos de este ritmo a este ritmo, no? Nos daba... Vamos a probar esto, vamos a probar. Claro, nos dirigió. Él es el artífice de producción. ¿Del degollador? Degollador, es Peter Mosso la mayoría, ¿no? Pero es que también en el degollador la batería Que marca la... puta, claro. es descollante, No, ¿no? O no, sea, no, destructiva, esa batería Es la columna incendiaria. vertebral, claro. Sí, de ese disco. No, bueno, claro, de ahí igual Manuel ha sido entrenado por Peter Mosso, ¿no? Manuel ha Claro. recibido las pautas de Peter y hemos cambiado como estilo completo, ¿no? Pero en esa época, como todos éramos realmente silvestres en la música, de milagro que nos llegamos a juntar y salió algo ahí en ese momento, porque cada uno hacía sus cosas por su lado recontra empírico, ¿no? Sí. Tal vez Peter, que era el único hijo de un músico, de una familia de músicos, él era el que, puta, dijo, yo tengo la responsabilidad de que todos estos cerebros se junten en algo coherente, ¿no? Sí, Porque nosotros que estábamos empezando. Le daba sentido. No, sí. no, tú ni siquiera habías chiviado. Yo ni siquiera tenía instrumento. No tenías bajo, Yo practicaba, el bajo lo practicaba en la guitarra. guitarra. Con Sergio teníamos una guitarra, entonces nos la Y se la turnaban ¿no? encima con Sergio. Es decir, y creo que por eso también comencé a tocar otros instrumentos, porque por ahí encontraba, mira una zampoña. Y la Claro. mente inquieta, ¿no? Entonces aprendí a tocar zampoña. Bueno, tuve un momento en mi vida que todo instrumento que entraba a mi mano, Todo tenía que ser estudiado. todo tenía que ser esto. Sí, sí, sí. Pero es la manera más detallada que alguna vez hemos logrado relatar el inicio real de Perú Salvaje, Oye, ¿no? sí. Sí, con todo ese sazoncillo. Igual fue rapidísimo, pues, ¿no? Cuando nos empezamos a juntar y no solo en la música fluyó, sino fue como nos hicimos patas, éramos fáciles de llevar, puta. El Jarly, sabes que es un tipo recontra carismático, ¿no? En su mejor momento, el puta, que es amiguerazo, Es un todo el buen mundo, momento. todo el mundo, puta, él sabe tratar encima de la gente loca, ¿no? O sea, es un bravo, el weón, ¿no? Puta, hicimos un grupo, logramos hacer hacer una comunión de patas, ¿no? Una comunidad. Bueno, Peter, a pesar de ser el director musical, era el que más mantenía a su lado en ese sentido, porque no estaba en nuestra edad, pero nosotros sí, puta, nos emborrachábamos, sí empezamos a salir a malograrla. Y eso no vamos a hablar mucho, por si acaso, ya te he dicho. Sí. Ya. El rock and roll. ¿Qué? ¿Quieren factos? Me están pidiendo factos de No, Perú no, Salvaje. Está baneado, está baneado. Puta madre, un facto, Pero- está bien. Hecho por DeepSeek. Facto de Perú Salvaje. Me están pidiendo acá, para el profe Gonza, un facto. Y lo voy a someterlo a su criterio. ¿Ah? Facto de tío Gonza. En esa primera etapa, del 2005 al 2009, era Perú Salvaje, era sinónimo de Yardi. Él era el frontman. Ya, pero eran sus canciones. No. Libertad, esas canciones. Libertad era así. Caminando sin miedos, pero tú no estás. sí. Esa Eso era segunda su- temporada. Esas canciones, claro, pero te estoy diciendo, mucha gente, como era el frontman, asociaban a eso, ¿no? Entonces mucha gente, tipo, no sé, digo, Manuel Rubio, Jules, todos los que lo seguíamos, cuando hubo ese cambio, mucha gente también le hizo crack, le hizo ruido el Perú Salvaje, como en su momento le podía haber hecho ruido, no sé, siendo exagerado las comparaciones, puta, no sé, un Queen sin Freddie Mercury, no sé, una onda así. ¿Ah, ¿no? sí? Entonces, un Black Sabbath sin Ozzy Osbourne, una bodada así, ¿no? Entonces, Puta, por eso estoy haciendo unas comparaciones totalmente Por exageradas. mandarlo a una Pero, dimensión más, tío, ok. en el Perú Salvaje de esa primera etapa, esa etapa chasquera, tenías hinchazas, ¿ah? Dentro de esa primera etapa de Yardi hubo 2 subetapas, se pueden decir, al menos que yo distingo, que era por el hecho de que de algún modo estuve cerca a eso, El único que era Perú la salvajólogo primera, claro, Perú salvajólogo, la primera era la etapa chasca,
puro chasca, que duró, que fue transversal a todo eso, 2004, de 2005 al 2009, porque básicamente fue la época chasca que duró chasca, ¿no? Pero hubo una etapa entre el 2008 y el 2009, a fines, en donde Perú Salvaje, como si salieran de la caverna de Platón, que era básicamente chasca, que era una caverna de Platón, o sea, era que mucha gente estaba ahí metido viendo sombras nada más, así, ¿me entiendes? Entonces, ustedes salen y comienzan a tocar en el Bohemios, comienzan a tocar en el Old Bar, que lo destruimos y todo, y entiendo por qué no quieren hablar de eso, ¿no? En Tributo Bar tocaron, y Tributo a los Beatles, ¿se acuerdan? Cuando hay un video de eso también, que tocaron. Entonces, comienzan a salir de ese espectro underground, subte, chasquero, y comienzan a tratar de un producto ser más comercial. Y ahí, obviamente, salió Peter Mostro creo que se fue a chambear, no sé, al barco, y entró su discípulo, su padawan, que era que es Manuel, ¿no? El Pollo, que sigue hasta ahora, que es básicamente, para mí, yo lo considero de esa primera etapa de los originales, que siguen, eso es todo un emblema, porque también era bien chibolo, ¿no? En esa época tenía 14, 15 años, creo, era un niño. 15 años. Y claro, y después de eso, que llega y ahí entra Gito, pero Gito entró antes, pero entra Pavito también, entra Martín Correa. Esa fue la formación que muchos de nosotros, estaban de escena, como que salieron incluso ya y comenzaron a tocar en nuestros eventos, ¿no? De literatura, cuando presentamos el TV Out, ¿no? Cuando presentamos el Cuentos Pa' Quemarse en el Old Bar, o sea, se unieron las escenas, ¿no? Era como que la música, escritores, cineastas, la gente estaban ahí, ¿no? Literatos, ¿no? Poetas, ¿no? Después, más adelante se suma David Novoa, ¿no? O sea, comienza de un modo la banda a entrar a otros rubros, a un ámbito más de world music, ¿no? Si podemos llamarlo así, ¿no? Que es su nicho natural en la actualidad, ¿no? Y hubo un disco, les digo, que para los que estuvimos en esa época, todos quisimos escuchar, que era ese eslabón perdido entre el degollador y el sacrificio, que yo lo tenía y no sé en dónde está, se me ha quedado uno de mis CPUs antiguos, donde estaba caminando sin miedos, pero tú no estás. ¿Con los colombianos? Sí, creo. Que grabamos con Pasión Eterna, sí. Grabaron, tenían como un demo de ese segundo disco, ese disco. Que no salió. Que yo me acuerdo, tenía donde estaban las canciones, donde estaba donde estaba Mar de Maíz cantada por eso. Había una que Teddy Song, antes de llamarse Mayu, ¿no? Así se llamaba, ¿no? Original. O sea... no, es que él veía el acceso a nuestros archivos, claro, los archivos de la computadora cuando grabábamos y le poníamos los nombres que se nos entonces, por eso... Es el único yo tengo una grabación de un ensayo que se llama, el título dice Inca Bicho, y estamos tocando con trompeta, que es cuando estaba Giancarlo. Oye, está interesante esa idea. ¿Lo tienes? Era que lo pongas ahí para más tarde. Aparte de Yardi, aparte de Pavito, aparte del Pollo, que siguen, aparte de Peter Mostro, han pasado un montón de gente, de músicos, de la escena, que ya cada uno ha formado sus bandas después. Y sus proyectos aparte, ¿no? ¿Quiénes más han estado ahí? Pancho Pucho. Ya. Pancho Pucho fue uno de los segundo, el primero fue Chuchu. Sí. El Pancho suena en Degollador. Él ha grabado en el Degollador. Sí. ¿Él es el vocalista de Mr. Pucho? El vocalista de Mr. Sí, Pucho. Vocalista y compositor de Mr. Pucho. Sí, los pianos que suenan en el disco Degollador, todos los pianos son grabados. Adrián lo sacaba, mejor dicho, lo conocía de que recién empezaban a chambear en grupos pachangueros, a ir a chivear, ahí lo conoció a Pancho, ¿no? Y Pancho ahí se enteró que podía hacer música propia porque ingresó a Perú Salvaje y ahí se motivó, pues, ¿no? Vio que trabajamos y... También tengo mis temas, voy a hacer mi banda. Sí, él nos dijo. Jairo Alayo de los Luna. Jairo Alayo estuvo con ustedes en su etapa de Lima, ¿no? En Lima. Cuando se fueron a Lima. Sí, Jairo Alayo. A Martín Correa yo lo conozco desde el colegio. Claro. Me acuerdo que él tenía su banda. Yo vivía en Manuel Arévalo, tercera etapa, así bien. Y él era mi vecino. Él fue una especie de su maestro, incluso. Sí, porque yo lo veía. Él salía tenía una banda de punk allá. Tocando con el Pancho, ¿no? Con el Pancho. Con el Pancho de poeta. Poeta, escritor y físico. Claro. O sea, loquito, genio. Loquito doble.
triple, no, él es cuádruple, ala, quíntuple, ala, está en todas las dimensiones, ¿ah? Panchito, Saludos para el saludos, Panchito, está que grande. siempre ve el programa. Claro, y Martín Correa, pues tocaban ustedes, ¿no? Tocaban folclore primero, ¿no? Sí, también. Tocaban folclore sí. con Sí. con Ah, Giro. ¿cómo se llamaba ese cassette? Odradek. Habíamos hecho un proyecto así cuando estábamos ahí en el colegio con Martín y Pancho también. Se llamaba Odradek y era una música recontra experimental, oscura, así. Con cajón, grabado, Con más cajón. artesanal que la concha de su madre. Sí, sí. Y lo curioso es que años, es decir, bueno, Martín hizo sus cosas, ¿no? Se Creo separaron, se sí. fue al ejército, estuvo un tiempo en el ejército, bueno, ahí perdí su contacto. Y cuando vuelvo a tener contacto con él, ya se habían conocido con Martín y él hacía música con Martín y él me contaba, conocí un músico que toca increíble, vas a ver, compone, vamos a ver. Y cuando nos juntamos fue como, Martín. ¡Tu pata! Sí. Claro, por eso decía, esa etapa cuando entró Pavito, quien comenzó también a asumir un poco la composición también era el Pavito, pues, ¿no? Esa canción es Hermelinda, ¿no? Esa canción Hermelinda, ¿no? Y bueno, y Mar de Maíz era de Yito, ¿no? De Sergio, ¿no? Que también es un clásico. Me estuve acordando en el Chasca 2, en el año 2008, ustedes tocaron para una tocada de una banda llamada GJ, ¿ya? Y Garun tocó con Pavito. Yo tengo un video que está ahí subido en uno de mis canales antiguos de 2008 y Garun sale con una máscara de gato, así, de un papel bond con una sticker, no, con una cinta scotch en la espalda y sale calado, todo sale así sin bola, como Red Hot Chili Papers, así, y con una cara así de gato, no sé, y tocando bajo, creo. Tocabas bajo con GJ y la guitarra fue el Pavito. Claro. El guitarrista era el Pavito, yo me sí. acuerdo. Ah, cierto. Claro, y me acuerdo que ya hago, ahí está el clásico video de los diálogos con el perro, ¿no? Diálogos con el perro parte 1 y parte 2, que mientras ustedes estaban tocando en GJ, yo le comienzo a preguntar al Yard y le digo, ¡ay, qué te parece esa banda! ¿Como Joy Division? Ah, sí. No sé si aún estará en web, creo que sí, ¿no? Sí, está, sí, Se da recuerdo. hay que resumirlo, se da like, crea cuentas para Creo que tener like. estos, tío, esa cosa está ahí, que cae de risa, tío, está ahí, porque estaba Yarde hablando y comenzaba, o sea, ¿qué era eso? Era una joda, básicamente, porque se estaba burlando de su propio, ese bajista me llega al pinche, lo voy a sacar la mierda, ¿cómo sale Calato? Lo voy a matar. Era un ¿no? personaje. Salía así en el video, ¿no? Yo creo que hacemos tantas locuras, pero no solamente en la música, porque también por esas épocas es que se funda Isofonía, ¿no? Para más o menos el 2010, 2009, 10. 2009-10, sino que ustedes tenían un grupo. Estamos en un grupo Se llamaba MASP. anarcomarxista. Más, ¿te acuerdas? Anarcomarxista, ¿Qué significa movimiento? No me acuerdo. No anarcocanábico marxista, ¿no? Claro, no lanzábamos, o sí. Sí, claro que lanzábamos, hemos lanzado desde 2007, 2008. De hecho, ¿cómo nos conocimos? Fue por primero con Adrián, teníamos un amigo en común, es Emerson, ¿no? Que ahora está en Chile. Claro. No, ahora está en Perú. Ya volvió. Sí, Emerson. está acá. Emerson siempre era pues de izquierdas, ¿no? Así revolucionario, lector, ¿no? Y nos conocimos por eso, ¿no? Bueno, nosotros nos reuníamos a tomar, pero a tomar y a hablar de libros. Me acuerdo que te presté Diarios de motocicleta de Che Guevara y desapareció. O sea, ¿quién se lo diste? Mi diario era un libro bamba, pero pasó de mano en mano eso, y nos reuníamos ahí a hablar, a discutir, ¿no? Sí, esa etapa la recuerdo muy, Ese muy. 2005, Esta fue 2006. universitario. Claro. ¿Cómo hiciste para recordar algo que yo borré? Porque nosotros mezclábamos ganja con alcohol. nosotros parábamos y en mi casa nos reuníamos ahí en mi Sí. estudio y nos poníamos ahí a hablar de tertulias, ¿no? Literal, de poesía. De cualquier, Filosofía. Y nos poníamos a filosofía. escuchar música hasta la madrugada, así, videos, canciones, bandas. Exacto, Sí, sí, y por esas experiencias nosotros decíamos, oye, pero todo esto que está pasando acá se está perdiendo, porque en serio las conversaciones que teníamos Claro. eran, o también el paseo de las letras. Nos reuníamos ahí, al claro. paseo de las letras y conversábamos de teatro, de cine, de actualidad, De literatura, de todo. literatura, de todo en verdad, ¿no? Y también del bananero. ¿No? Entonces, claro, nos íbamos y me acuerdo que en el 2010, en el estudio de Garun,
comienza Los lunes. Isopofonia. O sea, comienzan, Sí. creo que eran los lunes o los miércoles. Los lunes. creo Los que lunes era. eran y comienza a transmitirse por Frecuencias y Fronteras. Y ustedes comienzan a hablar, creo con Manuel Rubio. Comienzan a transmitir Sí. eso. Y en algún momento invitaron a Oscar y después fui yo para hablar de los Beatles. Y así, ¿no? Eso fue como O sea que, Isopofonia tiene 15 años. claro, desde 2010, desde llegar a un estudio. Y de ahí para el 2014, 2013, ya entra la radio, donde también apareciste tú. En los primeros programas Sí. estuviste también antes de quitarte a Lima. Sí. Me acuerdo, Sí, era estabas... el único pendejo que había estudiado ciencia de la comunicación que iba a estar Sí, en el el equipo de único. la radio. Todos los demás eran... Yo me acuerdo que Garu me llama y me dice, oh, vamos a tener un programa de radio en Diplomat, va a estar el Adrián, va a estar yo, vamos, de una vez. Y salió, ¿no? El programa, y de ahí seguimos, pero esa etapa fue bien subterránea, ¿no? Era bien, Sí, ¿no? pero bonita también porque yo me acuerdo que experimentábamos con todo y también Las cuñas. Las cuñas, porque me acuerdo que decíamos, a ver, ¿cómo decimos esto para que sea agradable, para que sea, no sé, comestible? Había, ¿cómo es justo Gandhi Mujica. Pasa que teníamos constantemente baneadas del CEO de la radio. De pues. FM 96. Y entonces sí. teníamos que empezar a maquillar de una manera elegante lo que estábamos transmitiendo. No podíamos sentarnos simplemente a hacer hígado. Pues. Ah, es que ¿sabes? Ya recuerdo por qué empezó toda esta cosa. Porque cuando grabamos el primer disco de Perú Salvaje, hicimos naturalmente, decimos, vamos a pasarlo por las radios. Y ninguna radio ¿te acuerdas? Pasamos por todas. Nada, toda la noche. Ninguna radio. ¿Y sabes cuál era su argumento de esa época? No sé si es verdad, si nos decían porque realmente no le interesaba nada. No, nuestra programación viene de Lima. Entonces, No tenían la facultad de poner entonces nada. ellos no tenían. ¿Para qué estás acá? Entonces, Pinche ritmo. entonces nosotros realmente se nos cerraron todas las puertas y decíamos también, era otra constante, ¿cómo entramos a la radio? Claro. Entonces comenzamos a buscar y decíamos, a ver acá, Hay oye, radio por internet. hay radio por internet. Claro, dijimos, vamos a entrar por ahí y a ver si por ahí Algo empieza a picar. algo empieza a picar, claro. Porque al final en el 2014, o en el 2013-14, la consigna de Isopofonio originalmente fue pasar bandas trujillanas. Exacto. Fue pasar rock trujillano, Claro. música de Trujillo, que es lo que hicimos El objetivo, durante todo ese el objetivo tiempo. se mantuvo, o sea, si hacíamos Sí. chistes, si hacíamos hígados, si hablábamos de cualquier no importaba porque la columna vertebral era que la música trujillana tenía Tenemos que el rotar. bloque trujillano, ¿no? Claro. Me acuerdo que ese bloque trujillano, si no podemos decir ese, ¿no? No creo. El bloque trujillano de FM 96 empezaba a la medianoche, exactamente, porque ahí era de 11 a 1. Y me acuerdo que de 12 a 12 y media, de 00 horas a 00 con 30 minutos, era el mejor momento del programa de la radio. Porque poníamos, o sea, mejor momento porque todos ganaban, ¿no? O sea, las bandas que sonaban, escuchaban su canción y que esperaban hasta ese momento y era bacán, ¿no? Que en la radio sonara, en algún taxista estaba poniendo y escuchaba música de Trujillo. Y eso es bien chévere, ¿no? Eso es algo nuevo, sobre todo a la medianoche. Y nosotros nos íbamos a lanzar, ¿no? Nos metíamos al estudio, al balcón, y todo se volvía humo y comenzaba la tertulia a hablar. La cosa es que la última media hora del programa, después que regresábamos del bloque trujillano, ya era cualquier cosa. ¿no? Regresábamos a hablar estupideces, ya era incoherencias. una locura. Y ahí Escuchábamos comenzó- y decía, "Oh, no, sí, estamos-". sí. Poníamos mejor canción y seguíamos. Volvíamos, o sea, ¿qué más bloque trujillano? Va? Y ahí comenzó DJ Tristeza, pues, ¿no? Comencé a poner canciones así sad ya para acabar el programa, ¿no? Pero era bacán. Lo que sí, yo me acuerdo que a FM 96 nunca iba a ese baño. Puta, a la medianoche, puta, ¿Tú no estuviste en recontra el creepy. 96? weón. No entraste a los programas. No, justo cuando les aceptan el programa a ustedes para empezar en FM 96, yo me voy a Lima. Claro. Y habré estado en 2 ¿Ese o es 3. ¿Ese es 2014? 13. Sí, 2013 más 13, o menos, 13, sí. sí. Y yo habré estado en el segundo, en el quinto y en el séptimo, que era cuando podía regresar así de vez en Claro, cuando sí. y me quedaba un fin de semana para estar en la radio, ¿no? Entonces, y de ahí no, me quedé en Lima, no pude volver más. Claro, que te sí, atrapó no, en viste Lima, más. sí Sí, te fuiste. te quedaste por allá. De ahí te vimos en la publicidad de TV Perú. Sí. Salías tocando tu bajo.
Sí, Oye, pero esa es hablando otra de etapa. eso, ustedes, volviendo un poco a lo de Perú Salvaje, me estaba recordando, en YouTube está la presentación que hicieron están en Imagen de la Música, ¿no? Está completa. Está también la de Movistar, hay una, Movistar Música, enchufados, desenchufados, no sé El qué, programa de TV Perú. implicados, no sé. Y había otro... Amplificados. Amplificados, ya. Implicados, cualquier huevada. ¿Ya? Y después también salieron en Miskitaki también, ¿no? Sí, ya. Ya, claro, chévere, o sea, Esta temporada ya no está el Adrián. No, claro, yo no pero, estoy. pero ese ya sería etapa... Pero sí estoy. Sí estoy, Estamos ahí porque está. nosotros. en la grabación de Miskitaki yo estaba con ellos. ¿Te acuerdas? Pasamos todos esos días ahí, claro. La batería, ¿De Ricardo? No, de Amadeus. De Amadeus. Sí, no, conseguí para que nos prestara la batería, gracias a Amadeus. Ahora Claro. está por figura, me imagino. Pero la temporada de Lima, hemos Claro, vivido porque una temporada de tocaron- Lima contigo también. Tocaron en el Mali también, me acuerdo. En el Mali. Esa fue bacán, la Hubo tocada una del Mali. seguidilla de tocadas que se hicieron En Lima. ¿cómo se llamaba? En el centro de Lima, en las plazas. En la Plaza Martín No, Fueron tres sí, fechas. hicimos una mini gira. Un circuito ahí dentro, Un circuito ¿no? para... Gracias a Claudia Makichi, que ya lo gestionó, ¿no? Sí, para tocar en las plazas de Lima. Y Ya. acá también hay otra historia que se enlaza, porque también nos dan ese proyecto en Lima gracias a la experiencia de Arte en las Calles. Claro. Entonces, Arte en las Calles justo era la época en que estaba siendo muy, muy bonito un boom y se comenzó a replicar, y Lima había visto eso y estaba haciendo un proyecto que se llamaba, un proyecto muy similar, que se llamaba Cultura Viva Comunitaria. Y era lo mismo, eran festivales, bueno, mejor organizados, Que ese es en la época de quién, de la Villarán. de la Villarán. Claro. ¿Te Sí. acuerdas cuánta plata se fue en cultura? Sí, Sí, porque ahí sí. hacían el Lima Vive Rock. Estaba- Que eran gratis estaba- claro, en el parque claro. de exposición, ¿no? Claro. Claro, sí, tonazos eran. Porque fue justo en esa ola, en ese movimiento. Fue un buen momento para Entonces- Fue un buen momento. para- Ustedes para cuando cultura estaban en Lima, peruana. sí. Sí, entonces cuando me presentamos el proyecto para hacer eso, fue como, los iniciadores de Arte en las Calles, Sí. a su gira. Claro, por eso Sí. les permitieron hacer eso. Por eso nos permite. Claro. En parte, ¿no? Por También eso también porque. salió del 2019, también la teníamos, lo metió Lady Samantha, Sí, claro. lo ingresó y la habrán visto allá, estos son los de Perú Salvaje. Claro, lo que hicieron la gira sinfónica. Eso también Sí. fue con fondos del Estado. No es que seamos caviares, siempre de vez en cuando nos ha pintado pero la mayoría de cosas lo hemos empezado con vacío vacío. Pero si el Estado no apoya una banda que se llama Perú Salvaje, que toca folclore, me jodan, pues, ¿qué van a hacer? ¿Están apoyando? Mejor no te doy la lista ¿no? de lo que hay ahora. Pero nosotros hemos empezado las cosas sin manos en el bolsillo, así, mirando al cielo y diciendo, puta, ojalá pinte porque no vamos con nada y no sé si habrá para el taxi de regreso. Sí, y en verdad todas las cosas que hicimos en paralelo fue porque en el camino Necesitábamos. nos topábamos y decíamos, pero esto no existe. Es decir, ¿cómo vamos a hacer esto si ni siquiera No hay existe? dónde caer, claro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo vas a hacer una banda si ni siquiera existe un circuito para presentarte, ¿no? Arte en las Es calles se decir, pensó así al principio, o sea, nosotros queremos salir de este hueco subterráneo en el que estamos siempre, ¿no? Bueno, sí, nuestros patas, chupamos todo bacán, pero siempre eran las mismas caras y nosotros también sentíamos que necesitábamos trascender un poco más, ¿no? Por lo menos, puta, intentar Claro. llegar a más público. Esa es la segunda etapa, pues, ¿no? A partir de 2010 en adelante. Ahí es más o menos 2010, cuando se 2011, empieza 12, 13. Hubo la influencia de Gustavo Ramos y David Novoa, que son un par de maestros filósofos. Claro. O sea, fueron nuestros senseis. Nosotros éramos los chibolos que llegábamos y dijeron, toma cosas, pucha, tienen buenas ideas, tienen unas pilas, puta, y por suerte nos embadurnaron de toda su experiencia y su locura, pues, ¿no? Porque David Novoa era el que nos estaba, sí, que quería de ciudad en ciudad, llevando una especie de circo de la cultura. Ya, no sé. claro, sí, Este tenía ideas en su cabeza locasas, pero nosotros chibolos yo lo sigo mirando, ¿no? Pero él era mayor, pero yo era un chiquitillo. Yo un gran aprendizaje que siempre recuerdo de David Novoa fue una vez que también estamos intentando hacer las formulaciones para, no sé, para hacer cosas más formales, ¿no? Es decir, pedir apoyos, ¿no? Porque hay un formato, sí, más oficial. Y recuerdo que pedimos ayuda a David Novoa y David Novoa muy caballerosamente nos corrigió, de acuerdo con una sola palabra. Nos dijo, queridos amigos salvajes, ustedes han estudiado, que se note. ¿No?
Bien. Bien. Entonces, eso siempre lo supe. Y fue en tu oficina, me acuerdo. Entonces encerramos también con él, así, a hacer lo de la Madre Tierra. Sí. Fue una especie de ópera rock, ¿no? Musicalizado esos poemas. A la Ese Madre que lo Tierra. interrumpieron, que hubo todo un Sí, evento, sí, sí, que sí. hicieron todo un chongazo que los censuraron, ¿no? No lo censuraron. ¿Cómo Lo que pasa fue? es que el organizador de ese evento le pareció que la gente estaba esperando bailar, tonear y que nuestro show estaba muy denso, muy sacacheco porque hablaba de la naturaleza, de la contaminación y era poesía con música. ¿Qué mierda? ¿Qué apepista te va a poner una obra así ahorita en una verbena. en una verbena para la gente, ¿no? Decir, no, yo quiero que bailen, que chupen, que estén felices, ¿no? Que se distraigan. Claro, pan y circo. Pues. Sí. Y la gente, no, la gente le dijo que se palteó la gente porque nos sacaron. El que estaba era el organizador, que en su cabeza nosotros éramos incompatibles a su idea de verbena divertida. Pero Qué pena, no tenemos nada grabado. no éramos grabados, no teníamos los medios. en esa época. No, pero esa performance estaba María Clara Rivas Plata también. Ella, no, Sí. Leslie. No, en escena, cuando hicimos la Madre Tierra. Era Leslie. Ah, Leslie, estoy hablando de, claro, Leslie. Leslie Rivas Plata, Rivas claro, Plata. estuvo Leslie ¿Verdad, no? haciendo performance, claro, en poesía, con ¿Verdad? todo el fondo musical atrás. Estaba muy interesante. Oye, y cuando se fueron a Colombia, ¿cómo así llegaron? Porque también se fueron primero, recuerdo que se fueron a Ecuador, pero se fueron como vangueando, chiveando, Nos así, fuimos en aventura. en aventura, y de ahí se fueron a la Colombia, pero ya con fondos, creo, con un tema de eso. Llegaron, o sea, Lo de Colombia fue, o sea, fue divertido y bacán, pero ya teníamos la plata. La aventura real fue Ecuador, porque a Ecuador nos fuimos a la recontrahueva, instrumento en la espalda, y a ver qué sale. Algo bonito también que tengo que rescatar de estas épocas es la locura que teníamos y la facilidad de decir que sí. ¿Ah? Era como, oye, nos juntábamos y si nos vamos a Ecuador, ya pues, vamos, ¿cuándo? Mañana. Y no teníamos plata, no teníamos planes de nada. No teníamos responsabilidades tampoco. Claro, lo único era como, ya, pero ¿qué vamos a hacer? Ya, vamos como para hacer música. Ya, entonces, uy, esa es buena también. Nos alistamos unos DVDs, unos CDs, Claro. y lo llevamos, pues, para eso. Para venderlo así como merch. Sí, y nos dimos cuenta, en la primera ciudad que llegamos, ¿no? Comenzamos a ofrecer y justo había una tiendita que estaba por ahí. A ver, en Ecuador, en Guayaquil, me acuerdo. A ver, yo quiero probar. Y solamente llegaba hasta la mitad de la canción y luego se paraba el DVD. Estaba ¿no? mal quemado. Y estaba todo mal. Y ya viajábamos. Estábamos estafando gente por ahí porque el disco estaba a la mitad mal quemado. No, ni siquiera lo podemos vender, ¿no? Porque dijimos, No. eso no podemos vender, ¿no? Entonces, tenemos un peso muerto. Y encima mira como miércoles el bulto. Sí, tenemos un peso muerto, una inversión muerta también, porque Era parte plata que hemos gastado. En Sí. esa época, a ver, Qué imprímete pena. un CD. muy genial para nosotros. Nunca pasamos hambre, nunca. Es decir, Latinoamérica es un pueblo preciosísimo. Abundante, ¿no? Es imposible que Sí, tienes que ser nosotros- muy ocioso, muy drogo porque te quedes en una esquina sin comer, ¿verdad? Sí, nosotros dijimos, bueno, ya vamos a tocar. Nos fuimos a tocar en los buses, nos fuimos a tocar a las plazas. En Ecuador sacábamos plata. Es más, la gente quería quedarse porque estaba bueno Sí. la plaza en Ecuador, ¿no? Martín como mangueador descubrió un superpoder, ¿no? Le encantó Sí. cantarle a la gente, ¿no? Yo creo que a partir de ahí más o menos se configuró, dijo, tengo que aprender a cantar, ¿no? Sí. Con mi propia voz, porque él se iba solito y venía con así era como el papá gato, venía con un montón de plata y nos veía todos, llegábamos con 2 soles, así, todos misios fue nuestra manga, pero él venía y Sí. una mesaza, ¿no? Sí, entonces, sí, yo recuerdo esas giras que nunca nunca nos fue mal. Te acuerdas que hubo una en Lima que nos quedamos en casas encantadas, en casas Uy, embrujadas, en Barranco. En Barranco fue, Nos ¿no? quedamos en una casa encantada en Barranco. Llegábamos cansadazos. Oh, sí, chicos, pueden dormir por acá, ya, puta. Pero también en Chepo. Ecuador. ¿En Ecuador también? En Ecuador que tuvimos un sueño conjunto y Ah, solo ahí nos fue quedamos. el diseño colectivo, ¿no? Eso fue alucinante. Si quieres, podemos hacer un corte y decir, esta es la parte creepy. dale, viaje a otra dimensión, así, o Anthony Choi. Recuerdo que fue Cuenca.
¿Cuenca fue? Sí, Qué hermosa ciudad Cuenca. Cuenca. Hermoso, claro. Sí, Sí. Cuenca es hermoso. Para trabajar, ahí cerramos Alianza Francesa. Sí. Puta, sí, sí, claro, sí, fue un sí, conciertazo. Cuenca nos ha bacanazo, tratado muy, muy, hermoso. muy bonito. Cuenca nos ha tratado muy bonito. Pero nos trató después de que llegamos, porque cuando ni bien llegamos no teníamos a dónde puta llegar. Llegamos tarde noche, como entre las 6 7, ¿no? Y con muy poco dinero. en el Un bolsillo. horario difícil también para... Sin contacto, no mandábamos a nadie. Sí, no podíamos, es decir, no sabíamos si la gente se movía en la noche y no sabíamos si era peligroso tocar en la noche también, ¿no? Entonces comenzamos a juntar todos. Esta es una imagen que siempre se repetía, ¿no? ¿Cuántos tienen todos? Comenzamos a sumar para ver qué podíamos hacer entre todos, ¿no? Y teníamos muy poco, en verdad. No lo voy a decir. Yo ni me acuerdo, pero era una suma irrisoria, ¿no? Sí, una suma irrisoria. No vamos a encontrar nada con esto, decía. Y lo único que pudimos encontrar era un backpacker así muy barato. Pero Es muy barato. sospechosamente barato. Muy sospechoso. Es decir, solo te rentaban el espacio, no había camas, no había nada. Es decir, era así el espacio. Así Solo como el está espacio. parecido, ¿no? Pero, bien Pero como activo. estábamos con nuestro sleeping, era así para mochileros, ¿no? Como estábamos con nuestro sleeping, decimos, Ya, nosotros qué queremos un mierda. techo nomás, ¿no? A nosotros nos preocupa el techo, ya está. Tenemos ya, qué mierda. Y dormimos esa noche. Creo que $2 por cabeza, algo así. O uno, creo. ¿$1 o $2 por Sí, cabeza? no sé. Imposible, pero. Sí. ¿Y qué pasó Pero desde ahí? que llegamos era como que. Medio raro el lugar, ¿no? Ya. Sí, Estábamos ese- cansados, queríamos guardarnos. Claro, como estábamos cansados, pero sentíamos así algo raro, ¿no? Bueno, pasamos la noche. Yo recuerdo que no dormí mucho, así, pero había tenido una pesadilla, ¿no? Pasa el día, pues salimos con oye, amaneció, tenemos que tocar porque tenemos que hacer el dinerito, ¿no? Comenzamos a tocar esto que el otro, y en el transcurso, en el almuerzo, o en el transcurso de la calle, que me encuentro no me acuerdo con quién me encontré, y le comienzo a contar, oye, he tenido un sueño, yo soñé que A todos nos habían matado. ¿qué? una cosa bajaba del techo así, ¡pah! Y se ponía a saltar encima de nosotros. Y el pata, no me acuerdo a quién, pero Martín, mi primo que ¿Pavito? cuida, el pavito, y el pavito me miró y me dijo, loco, yo soñé lo mismo. No, en serio, ¿y cómo era? Comenzamos a describir a la cosa que habíamos visto y era como, ah, carajo, se parece mucho. Y así llegamos al almuerzo, a nuestro punto de almuerzo, comenzamos a preguntar y todos. Todos habían soñado. Pero yo lo había soñado a la mitad, así como esa vez que te conté. Así me he vivido, como que estaba dormido. Y otra parte de mí estaba viendo que venía un fantasma y se ponía encima de cada uno y los hacía llorar. ¡Ah! Estaban soñando y los decía, ¡no! Se cansaba de joderlos y se iba al siguiente. ¡Ah! Y yo estaba que no me podía mover, no podía despertarme, pero estaba así medio dormido. Una parte de mí Estabas estaba con la parálisis de sueño. como parálisis de sueño y se pasó por todo. Y a mí no se me acuerdo si me jodió, pero yo lo vi y todos coincidieron en que en su sueño habían soñado una huevada similar a lo que todos habíamos. Por eso les cobraban $1. Qué mierda, que estaban alimentando su energía. Era una especie de entidad, así, un parásito energético que estaba ahí No- capítulo de Ricky Morty. alimentándose. Sí, No, no, lo sé no por lo qué. sabemos, pero esos son partes de bacanes de las giras, ¿no? De vida en Sí, Lima, sí. en Barranco, fue que el Chepo en una puerta lo empujaron, así no había, o lo detuvieron, no Sí, sé, le o sea, detuvieron la puerta él del pasaba, baño. estaba caminando de una puerta para otra, uy, ¿cuál? Y dijimos, ¿qué? A ver, ¿quién quiere pasar? Intentábamos pasar y nadie podía pasar, no querían pasar la puerta, weón, así como los pastores que hacen, Sí. de aquí no vas a pasar. Pero no había nada, no había puerta, no había No había nada. y Pero nadie- era y nadie- oscuro, era de noche, Y nadie lo podía pasar. nadie lo podía pasar. ¿no? Ninguno de los salvajes. Creo que nuestro demonio aún estaba muy salvaje. No sé, pero esa era una casa de Barranco viejísima, Sí. fijo que tenía por ahí su Sí, feriado. sí, sí. Parte importante también de la transformación de Perú Salvaje es este encuentro con lo sobrenatural. ¿No? Este descubrimiento de un espacio etérico, ¿no? Porque nosotros somos un clásico universitario, joven, adolescente que quiere estar en toda la noche, ¿no? Con todo lo que suceda. Hasta que no sé a quién se le ocurrió llevarnos a tomar guachuma al Cerro Campana. Ah, no fue cuando fueron con Marnique, creo Sí, que fue. pero no me acuerdo quién Se vino con la fueron invitación y por qué. Con Pavito también fueron, ¿no? ¿David qué? ¿O David? Con David fueron Profesor. David Novoa no fue. Ok, no, pero yo me acuerdo que la primera vez que sanpedreamos, al menos que yo sanpedreé contigo, fue en el 2009. ¿Con quién? Para julio de 2009. ¿Con quién? Y fueron varias veces que íbamos. Creo que eran lunes íbamos allá a Buenos Aires. Con Ñique. Sí.
Pero yo habré samperado una vez, tú habrás samperado como 3 o 4. Pero claro, pero entonces tú fuiste la siguiente, pero Sí. de ahí empezamos a ir, Claro. pero no me acuerdo qué fue la primera vez. Tú también fuiste, Adrián, ¿no? Yo solamente También estuvo estuve una Yemo, vez. Yemo estuvo también, Él también me iba. acuerdo. No, Pero pero, no yo, creo que yo fue- solo, yo solo todos fui los una salvajes vez fuimos, al- nos llevó al Omar cerro, Gueje. al Cerro Campana. ¿Cuál fue? ¿O fue un cerro? Fue al Cerro Campana. Ahí se Ahí les nos ocurre una ocurre canción, cantar. pues, ¿no? Se supone que esa es la leyenda que cuentan, que en un viaje se les ocurre, en un viaje así de San Pedro, no sé, Sacrificio, ¿qué canción se les ocurre? En una de las que está en el disco Sacrificio, de hecho. ¿Sacrificio? Puede Sí. ser, puede ser. Claro, esto ya es etapa sacrificio, Sí, obviamente. Ya etapa había salido el sacrificio es. degollador. Pero Bueno, también si están con todo el tema moche, tendrían que en sanpedrear, Diablos, ¿no? Martín la sacó de un sueño. Él estaba. Ya, esa creo que es, pero, Diablos. Claro, en esa época no, Sí. no fue Guachuma. O sí. Claro, fue ya estaba en Martín Guachuma. también, ¿no? Sí, también Guachuma, tienes razón. Y vivía en mi casa, porque estaba palteado con su familia. Estaban en problemas ahí resolviendo cosas. Estaba saliendo él de la universidad, te acuerdas que estaba con su camisita, él ya estaba decidido a ser un contador. Pero le enguiamos otra vez con la música, ¿no? Y puta, y la música hasta la soñaba la música, el pobre Martín no lo dejó en paz hasta que Sí. dijo, no, esto es una mentira, no puedo continuar mi carrera. Sí, yo Voy a soy ser músico, yo soy yo soy músico, músico, sí. Pero él soñaba, entonces yo me acuerdo que nos despertamos el siguiente día y me despierta. Claro, me soñaba una tonadita, ve, guau, desesperado, una guitarra y una zampoña quería. La tengo en la cabeza. Ni siquiera habíamos desayunado, hay que desayunar. No, primero sacamos la canción y de ahí ya nos vamos a desayunar. Pero ahí empezó, le he soñado. Y me dijo que algo como un mochica en un sueño le había estado cantando la canción. Ah, la y cancioncita. y fue el del diablo. Ta tan ta tan ta tan tan ta tan ta tan ta tan tan. Y claro, y él veía cómo sus pies se movían Y ese sacaba el sacó, ritmo. y ahí sacó el ritmo que es tan, 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 Pero en ese tan, ratito tan, él se tan, despertaba y dijo, aquí hay una canción, bla, 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 bla. Hicimos la raíz de esa canción. Ya de ahí cuando vinieron los chicos, ese mismo día tocaba ensayo, vinieron los chicos, oh, Martín ha soñado esta canción, puta, salió en una esa canción, le metimos todo lo que había soñado el Martín, lo arreglamos ahí, pa. Pero estaba sin letra, me acuerdo, y demoró mucho Y ahí tiempo demoramos con la tener letra, pero ya la tonada estaba, ya Sí. sabíamos más o menos de qué iba a tratar, ¿no? Pero esa época también fue una rompida de Checo para nosotros. Experimentar otros planos, pero ¿no? Puta que... Aparte de cuando también las reuniones con Gonzalo y Leverson hablando de filosofía, acabándose sendos bates, puta, los cerebros terminaban reseteados, pero... Claro, y ahí hacíamos un montón de tertulia, ¿no? Escuchábamos canciones y las analizábamos, ¿no? Oh, Estábamos eso pegados, estaba claro, bueno. hasta la Uy, yo recuerdo una en tu casa que tú querías hacer el experimento de escuchar dos músicas de los Beatles al mismo tiempo. Entonces dijimos, ya, entonces buscamos cuál combinaba con cuál. Ridículo. Hicimos remixes de los videos. Sí, Es sí. que uno lo abríamos en el Winamp y el otro en el Claro, Winamp. claro. Salía descalibrado mi cerebro. Claro, sí, Sí. En mi estudio también, ahí en Sí. Colón, ¿no? En la Esos Jato. eran que se quedó sentado alguna vez Manuel Rubio en un rincón, mar de maíz, mar de maíz. Claro. Así, pero... Eran esas épocas, ¿no? Ahí recuerdo una conversación, en tu casa, una conversación muy, muy bonita sobre la música y la poesía. Eso, Claro, porque nosotros escuchábamos Susana Vaca, pues, claro. mucho. Que Hablábamos había de eso, musicalizado claro. un poema de Vallejo. Poema de Vallejo, de Neruda, de varios autores, ¿no? Entonces, Emerson también nos quería Claro. spoilear, nos quería meter por como sea el revolucionarismo vallejiano en nuestro arte. Él quería que como sea nosotros algo de eso se nos mete en la cabeza. Estoy seguro, porque nos daba cada rato separatas y empezaba a hablar. Sí, 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 sí. Claro, pero era los panfletario, cojudos. sí. Pero bacán, esa era una No, escuela. no, eso era una muy buena escuelaza. escuela. Yo todavía tengo un libro que me prestó de Mariátegui. Sí, él me prestó todavía. ¿Cómo es? En serie y la época, el artista y la época, una hueá así. Uno de esos ensayos que Artista, tenía. claro, o sea, totalmente Claro. El comprometido. con artista la- y su época. Acá creo que es de El Que el Vallejo. artista de su época. Creo que es de No, Vallejo. tiene Mariátegui también tiene uno. Ah, de Mariátegui. Mariátegui de Vallejo tiene el arte de la revolución. El arte de Yo la le presté revolución, ese, sí. Ese me y hizo ese de leer, ahí sí. se lo quedó ya. ¿No? Yo lo tengo de Achahuata ya después, ¿no? Que ha salido la nueva edición. Hemos sido bendecidos con buenos maestros a lo largo de nuestro camino. ¿no? Sí, O sea, sí, tuvimos muy, muy. hubiese sido un desperdicio que no hagamos nacer todas las cosas que pudimos hacer en nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Porque sí. llegó buena nutrición. Claro, porque cerebro. hasta hicieron el Lando Rock y la Marinera Rock
que siempre les había pedido que hicieran. Y ese es Y aporte al de final Alberto. la terminaron grabando. Ese es aporte de Alberto. Claro. Ese es aporte de Alberto. Pero eso fue porque estábamos ahí en Miraflores, en el Faro, y me acuerdo que comenzamos a hacer experimentos danzando. Ah, y tú Estábamos con estabas una en el guitarra café. y yo les dije, yo comencé a tocar el yandó y les dije, oye, nunca, no hay ningún yandó, aparte de Susana Vaca, que hayan hecho. Ninguna banda Sí. de rock ha hecho ningún yandó. Les Sí, dije. sí. Y de ahí salió Que No Te Necesito. Estábamos pegados con Susana. Claro. Justo nos jodiste en eso porque Susana estaba en su Claro, Grammy, ¿no? Era su época claro. de su... Ese es otro punto que me gusta así de también de toda esta etapa, ¿no? Que devoramos todo tipo de información, pero todo. Todo era ¿verdad? asimilado, todo Todo, caía. música, literatura, filosofía. No había pero, no había pare. Eso es algo que quería un poco para, casi a manera de conclusión, resaltar el mensaje que tenían sus canciones. O sea, desde el primer disco no era solo una banda que estaba gritando, haciendo bulla y siendo canciones de amor, CD love songs, ¿no? O sea, no estaban en eso, también tenían eso, ¿no? Pero principalmente su música en primer lugar era como una reivindicación, ¿no? De acá, de nuestra cultura, la cultura moche. Eso por un lado, fusionando las músicas, los diferentes estilos musicales, porque tenían, por ejemplo, en Blasón tenían hasta de flamenco. O sea, no solo era música folclórica peruana o latinoamericana, ¿no? En general. Pero el mensaje, tío, de canciones como Tributo a un Mañana, 100 años, ¿no? Eso es, iba a decir ocre, pero ese es instrumental, ¿no? La cosa es que todas esas canciones tenían, pues, yo incluso los jodía con unas letras cambiadas, ¿te acuerdas? Que ahorita sería altamente funable decirlo, ¿te acuerdas de una de sus letras? Y creo que Yardi se palteaba, decía, ¿no? Era un chiste que probablemente lo vamos a recordar de aquí en off cuando acabe esto, pero lo que quería decir es eso, ¿no? Es el mensaje que daban. Muchos de los que escuchábamos su música, cuando teníamos pues 20, 21 años, 22, que nos estábamos en nuestros 20, íbamos a los conciertos de Chasca, o sea, realmente sentíamos esos gritos, ¿no? De revolución, ¿entiendes? Esos pogos, ¿no? Época post-fujimorista, Claro, se necesitaba ese tipo de mensajes, ¿no? Que hablaran en contra de las dictaduras, ¿no? Hoy se murió un asesino, hoy murió un dictador, ¿no? O sea, ante los ojos del pueblo, o sea, era muy bacán el mensaje, ¿no? La mayoría de música, por ahí, las bandas eran por ahí emos, ¿no? Tenían un mensaje muy introspectivo, en depresión, que no está mal, está chévere, yo también me encanta eso, sobre todo me gusta mucho Día y Tristeza, esa música, pero el mensaje que transmitía Perú Salvaje para toda esa generación que los escuchamos era totalmente antisistema, ¿no? Y cuando me acuerdo que el Garung en la FIL del 2019 que tocaron, él gritó, me acuerdo, de una vez cierran ese congreso de mierda, ¿no? Una cosa así, me acuerdo que lo grita en la FIL y comienzan a sacar la bandera. Eso es muy punk. Ya, claro. Y después cerraron, de hecho, el congreso, ¿no? Después pasó eso, ¿no? A los 2, 3 meses después de eso, ¿no? Entonces, ese mensaje, ¿me entiendes? Muy interesante, ¿no? Que las bandas deberían tener, creo, o que se ha perdido de algún modo, ¿no? Y eso es producto, como ustedes dicen, de los maestros, pero de las lecturas que teníamos. Era, en tu caso, Garon, siempre lecturas panchatantra, así, ¿no? Lecturas esotéricas, siempre entrando al tema de la Guachuma, del San Pedro, de la trascendencia astral, ¿no? Y en tu caso, Adrián, eran esas lecturas siempre así revolucionarias, antisistemas, Kafkianas, ¿no? kafkianas. El libro de Kafka, cuestionadoras de la realidad, ¿no? De la problemática, ¿no? Entonces creo que esa es la base también de Perú Salvaje, ¿no? No solo la música, sino también ese mensaje, ¿no? De decir de hoy, hay muchas cosas que están jodidas y quizás con una canción no podamos cambiar algo, pero al que la está escuchando, por ahí que le va a remecer un poco la conciencia, ¿no? No solo te quedes con la música, sino también haz algo más, ¿no? Y creo que es algo que se merece, ¿no? Y que se necesita en la actualidad, ¿no? Viendo los tiempos cómo están de jodidos, ¿no? Tanto en el Perú, que estamos con muertes, con dictaduras, con corrupción extrema siempre, y a nivel mundial en general, ¿no? Con todas las catástrofes y las guerras y las masacres que están sucediendo, ¿no? Casi no hay ese tipo de música, ¿no? Ya no hay eso, ¿no? A Roger Waters ahorita lo quieren censurar, lo quieren canear en Inglaterra por defender a Palestina. O sea, que a Susana Vaca también la han jodido por estar en contra de eso. O sea,
a muchos artistas, ¿no? Tener una posición siempre, de un modo de tratar de estar del lado correcto de la historia, termina muchas veces también cerrando puertas y jodiendo, ¿no? Pero bueno, ya saben qué es lo primero y lo mejor que tienen que hacer. Ahorita vayan a Spotify. ¿Están? ¿O ya fue ya? Chuchas. Ese es un parte del tema. Yo te digo, o sea, primero que el Spotify es una herramienta diseñada para que tu algoritmo te lleve a música que están creando ellos mismos para quedarse con las mismas regalías sin darle a nadie. Pero eso es lo de menos, ese es el detalle menor. El detalle mayor es que la inversión de todo lo que está ganando la gente de Spotify está yendo a investigación en armas en Europa. O sea, en armamentismo. Así que yo con los chicos tenemos ese pequeño detalle chicos, para mí no deberíamos estar en Spotify, ¿no? Y los chicos, bueno, pero es necesario, sí, pero ¿y esto? O sea, hay que ser congruente con lo que estamos haciendo. Lo que yo estoy cantando no puede irse a alimentar un sistema de mierda, ¿no? O sea, claro. Está bien, si mi lucha tal vez es pequeña, por lo menos no voy a aportar más a lo que ya está engendrado, ¿no? Yo creo que podemos sobrevivir tranquilamente sin Spotify, ¿no? Para mí que se vaya a la red mierda. Eso, así que ya saben. Adrián, unas últimas palabras para acá, para despedirnos acá de la gente que se ha quedado hasta acá. Deben ser re hinchas. A los hinchas. Bueno, que siempre me da gusto visitar a los amigos y siempre es rico volver un ratito al sol, el sol norteño. Eso está rico. Y yo siempre he visto acá muy buenos músicos y muy aplicados, ¿no? Y yo creo que ese es el secreto para todo, en verdad. Si quieres hacer algo, de repente hay muchas personas que quieren decir, oye, yo realmente quiero ser músico. Ya, si ya lo dijiste, ya pues, ¿qué hace? Pregúntate a ti mismo, ¿qué hace realmente un músico, ¿no? Y más o menos te vas a dar cuenta tú solito qué hay que hacer. Así que, ya saben, si no, bueno, ya, entonces no Spotify, no es Spotify, vayan a YouTube. YouTube también financia armas o alguna huevada así. No, Si no, ya me jodía, están todos mis que videos. algún sionista es el dueño, pero no sé. No. Bueno, pero ya entonces vayan y escuchen la música, chequen el Perú Salvaje Sinfónico en Chanchán, el Perú Salvaje Sinfónico en Petra, el Perú Salvaje Sinfónico en Machu Picchu, el Perú Salvaje Sinfónico en Taj Mahal y en todos lados, y en el Abbey Road. Por pronto, ya saben. ¿Ya? No, pero eso sí antes de irnos hay que ponerle en punto. Perú Salvaje creo que fue la primera banda en grabar en Chanchán y también en la Huaca del Sol y la Luna. El Sol y la Luna y el de Cabo. Y en la Dama de Cabo. En el Brujo ¿El también. Sol y la Luna cuál es? El de Moche, ¿no? En la de Huaca no hemos grabado Sol y la Luna. Perú Salvaje. Ah, Perú Salvaje no grabó. Entonces en la de En Chanchán y en Cabo. En Cabo. Ah, entonces sería la de Huaca de la Luna, faltaría. Sí, pero Huaca de la Luna ya le hicimos los Choquisac. Pusimos ahí a toda la gente, a toda la siguiente generación a hacer música en la Huaca. Ya está. Ya está. Entonces ya saben. Vayan y escuchen, mierda. ¿Qué esperan acá? Vayan, escuchen Perú Salvaje.